Muy buenas, mi nombre es Grado Cero y hoy vengo a hablarte de cómo grabar una maqueta en 4 pasos. El mundo de la música es un sector que nunca muere. Podríamos estar viviendo el fin del mundo y un cuarteto de cuerdas tocaría de fondo mientras nos hundimos. Es por ello por lo que los profesionales de este grupo siempre cuentan con unas en la manga para aprovechar cualquier oportunidad que se les ponga por delante. Por ello, cómo grabar una maqueta se ha convertido en un proceso que todos quieren conocer con el fin de disponer de un prototipo de sus canciones para mostrarlas a personas de influencia o discográficas. Si quieres formar parte de la industria, este es el primer paso para ello. Así que voy a enseñarte todo lo que necesitas saber de cómo hacer una maqueta musical y cuáles son los puntos clave para que ésta destaque sobre las demás. No existen milagros, solo el trabajo y la constancia. ¿Qué es una maqueta de sonido? Empecemos por el principio. No podemos conocer los pasos sobre cómo grabar una maqueta mientras no sepamos en qué consiste. Y yo te voy a explicar hasta el más mínimo detalle para que no te falte conocimiento de ello. ¿Alguna vez has oído hablar de una demo? Esa prueba física de una canción que los artistas entregan a los peces gordos de la música en las películas para mostrarles su trabajo. Pues bien, esa es la maqueta de la que estamos hablando. Se trata del currículum vitae de los músicos, una grabación de prueba de una o varias canciones para exponer su trabajo y experiencia. Estas no son el resultado final, pero nos ayudan a transmitir la esencia de lo que creamos, el tipo de estilo de sonido y el ambiente en el que nos movemos en el sector. Cómo hacer una maqueta musical es esencial si queremos al menos conocer un poco el mercado, y por ello cada vez son más los profesionales que disponen de este tipo de presentaciones. ¿Cuántas canciones tiene una maqueta? A la hora de saber cómo grabar una maqueta es importante que tengas en cuenta el número de canciones que vas a meter en el disco, con el fin de que puedas organizarlas en el orden que prefieras y de una manera estratégica para que las más destacadas vayan primero. La franja normal se encuentra entre unas 4 o 6 pistas. De esta manera no dejarás con ganas de más ni cansarás a la persona que las escuche, aunque también hay algunas que disponen de una canción o de 12, todo depende de tus necesidades. Elementos a tener en cuenta en cómo hacer una maqueta de sonido. ¿A que nunca has visto un cocinero sin utensilios? ¿O a un contable sin calculadora? Los profesionales necesitan sus herramientas para hacer el mejor trabajo posible. Por ello, enumeramos todas aquellas que serían indispensables en el momento de cómo grabar una maqueta de tus canciones. Necesitarás un software o secuenciador para grabar todas las voces e instrumentos de una manera óptima. Puedes encontrarlos gratuitos o de pago en el mercado, solo tienes que elegir el que mejor se ajusta a tus necesidades. Necesitarás también una tarjeta de sonido que permita recoger las diferentes pistas de audio y mezclarlas en el programa. Aunque parezca obvio, también necesitarás un ordenador, preferiblemente potente, donde instalar o conectar cada uno de los elementos que te permitirán desarrollar cómo hacer una maqueta musical. Por otro lado, micrófonos, altavoces y auriculares. Son todos los dispositivos que al conectarlos al ordenador se encargarán de recoger y reproducir el sonido que se quiera grabar. Los auriculares deben ser cerrados para una mejor percepción de la canción. Cerrados quiere decir que el sonido no pasa hacia afuera, por lo tanto el micro no recogerá la instrumental que suena en tus auriculares. 4 pasos sobre cómo hacer una maqueta musical. Ha llegado el momento, te toca demostrar lo que vales en el panorama musical con nuestros pasos sobre cómo grabar una maqueta de sonido. Ningún profesional se hizo de la noche a la mañana, así que coge papel y lápiz y apunta lo indispensable para convertirte en el mejor músico de la industria. 1. Elige tu equipo de grabación. El primer paso de cómo hacer una maqueta musical consiste en la elección del equipo, dónde vamos a proceder con la grabación y cuáles son los programas o elementos fundamentales para llevarla a cabo de forma óptima. A la hora de seleccionar un programa o software, no te andes por las ramas ni vayas a lo más caro. A veces, y más para los cantantes o músicos aficionados, se debe empezar de forma sencilla con un programa y plataforma humilde. 2. Organiza y selecciona las canciones. Como ya hemos dicho anteriormente, es fundamental que elijas las canciones que más te representen o que llamen más la atención, ya que serán las que primero entrarán por el oído de la persona que las escuche. Esta es la encargada de darte un futuro en la música, así que intenta ser diferente y tener marca personal. 3. Graba y mezcla los sonidos. Puedes crear varias pistas o hacerlo en una sola toma, en directo o por partes. Optar por qué tipo de instrumentos van a aparecer e incluso la métrica que vas a seguir. Todos estos puntos son esenciales en la impresión que vas a causar. No obstante, no tienes que preocuparte si no tienes los mejores equipos o componentes para la grabación. Para los principiantes, lo mejor es repetir varias tomas en directo que permitan expresar cuál es el alma del grupo. 4. Da rienda a tu imaginación. Por último, déjate llevar por tu imaginación. Sé tú mismo a la hora de grabar y no te arrepentirás de nada cuando entregues el disco al profesional que te escuchará. Esto te permitirá destacar por encima del resto.
A esto podemos añadir otros elementos visuales, como puede ser una portada o un videoclip. Ayudarán a que la pista musical llegue por los ojos y aumentarás tus posibilidades de hacerte un hueco en el sector. Recomendaciones sobre cómo grabar una maqueta de sonido. ¿Ya conoces todos los pasos en cómo hacer una maqueta musical? Entonces lo único que te queda es seguir una serie de recomendaciones y tendrás asegurado un pie en la industria. No obstante, todo conlleva su tiempo, así que no te frustres si aún no ha llegado a la persona adecuada. Organiza tu tiempo. Quien dice que el tiempo es oro sabe perfectamente cómo organizarlo. Crea un calendario por días y por horas e invierte cada momento en hacer las tareas precisas. Grabar voces y sonidos, mezclarlos y darles forma. Mientras no seas un músico reconocido, eso de hacer esperar tendrás que dejarlo a un lado. ¿Trabajas mejor bajo presión? Pon una fecha a tope y verás qué rápido empiezan a ir los procesos. No tengas miedo en pedir ayuda a otros profesionales. Estos serán un gran soporte cuando vengan los momentos de bloqueo. Utiliza formatos diferentes. ¿Estabas pensando en cómo grabar una maqueta en disco físico? Olvídate ya de eso. A día de hoy, en el mundo de las comunicaciones y los multisoportes, llevar un disco vacío no te dará credibilidad como artista. Haz ver que realmente estás interesado y añade portadas, fotos de grupo o cualquier otro elemento diferenciador. El poder del storytelling. En relación a diferenciarse, existe una técnica utilizada en el mundo de la música que consiste en crear una historia alrededor de tus canciones. Esta es muy utilizada no solo en el rap, sino también en la música pop o en el trap, haciendo salir a la luz distintas emociones de felicidad, amor, rabia, tristeza, etc. Además, creará una conexión con el público que no podrás conseguir ni en 1000 vidas creando música vacía en el sector. ¿Conoces los press kits? Un último consejo en cómo grabar una maqueta. Los press kits son listas de medios, radios, sellos, distribuidoras musicales que publicarán y darán difusión a tus canciones de una manera potencial. Prepara bien tu historia y estrategia de marketing para que no te falte de nada y ve a comerte el mundo. ¿Conoces ya todo lo necesario sobre cómo grabar una maqueta de sonido? Si aún no tienes lo que hace falta y necesitas ayuda de profesionales, puedes ponerte en contacto conmigo para asesorarte en profundidad sobre lo que necesites. Estaré encantado de ayudarte. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haberte ayudado. Un saludo.